Tengo aquí conmigo un metro, que seguramente vosotros habéis utilizado en muchas ocasiones. Un metro, pues, suele ser algunos más largo que otros, este creo que será de 3 metros o de 5 metros. Pero la unidad más pequeña que puedes encontrar aquí es un milímetro. Y un milímetro es más o menos del grosor de un fideo. Cuando echas los fideos ahí a la sopa, más o menos un fideo pues suele ser de 1 milímetro, más o menos. Y quizá puedes decir, ¿qué es un milímetro? Un milímetro en comparación con los 3 o 5 metros, que esto es así de grande. Imagínate de poner 100 metros de estos, 100, todos extendidos, ocupando una longitud muy, muy grande. ¿Qué es un milímetro, un fideo, en comparación con todo eso? Pues eso es una comparación simplemente para que podamos pensar lo que es nuestra vida aquí, los años que tengamos, quizás 60, 70, 80, los años que tengamos aquí en esta vida, que el Señor nos dé. Eso es lo mismo que ese milímetro en comparación con la eternidad. Así es nuestra vida. Como decía Santiago, es una neblina, un vapor que pasa por un poco de tiempo, pero la eternidad es para siempre. Nuestra vida es como el milímetro y la eternidad es como muchísimos de estos metros extendidos. Dios creó nuestras almas para vivir eternamente. Salomón nos dijo en Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Nuestra alma es eterna, eso significa vivirá para siempre. Pero la cuestión es que lo que ocurre en esta vida aquí, lo que ocurre en este milímetro, en esta vida aquí, será la clave y determinará lo que será nuestra eternidad. Lo que ocurre en este pequeño milímetro, tan pequeño como un fideo, será lo que determine cómo va a ser toda la eternidad. ¿Y sabes qué? Lo podemos ilustrar también con un avión. Un milímetro puede ser clave para algo tan grande como un avión. Hace unos años trabajé por unos cuantos años en una empresa que hacía piezas para aviones. Y las piezas que hacíamos para estos aviones tenían que ser exactas al milímetro. ¿Por qué? Porque si te equivocabas en 1 milímetro en los agujeros que hacías, si te equivocabas en 1 milímetro en lo grande que era la pieza, eso podía tener consecuencias para que un avión tan grande se cayera y se destrozara y se estrellara y muchísimas personas perdieran la vida. ¿Te das cuenta de lo importante que es 1 milímetro? Pues date cuenta también de lo importante que es esta vida tan corta que determina lo que será nuestra eternidad. Cristo había hablado en este capítulo sobre el dinero, sobre las riquezas, y había recalcado Jesús en el versículo 13 que no se puede servir a Dios y a las riquezas, o lo uno o lo otro. Si sirves a las riquezas, muy bien, pero no estás sirviendo a Dios. Si sirves a Dios, no vas a poder servir a las riquezas, o lo uno o lo otro. Y Cristo ahora quería mostrarle a los fariseos con esta última historia o parábola que cuenta lo que les había dicho también en el versículo 15, que lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. Vamos a ver que Dios no piensa como piensan los hombres. Estos fariseos pensaban que un hombre con muchas riquezas, eso es sublime, eso es bueno, eso es que tiene a Dios con él. Y Dios les va a decir, lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. Y Cristo lo que quiere hacer en esta parábola que vamos, o en esta historia que vamos a leer, vamos a estudiar, es que nos demos cuenta de la importancia de vivir para la eternidad. De vivir para la eternidad. Ese es el título del sermón en esta mañana. Vive para la eternidad. No vivas para el ahora. No vivas simplemente para llegar a fin de mes, para traer pan a la casa. No vivas simplemente para eso. Hay algo más alto, más importante por lo que vivir. Vivir para la eternidad. Por favor, escucha bien lo que vamos a decir. Tanto como seas cristiano de 5 o 10 años en la fe, como si aún no conoces a Cristo y no estás seguro de dónde irá tu alma, escucha bien lo que vamos a decir ahora, porque debemos vivir para la eternidad. Cristo les quiere mostrar a los fariseos que hay una eternidad después de esta vida, que esta vida no es todo, hay una eternidad después de esta vida.
que las enfermedades o falta de enfermedades, que el dinero o la falta del dinero, que la reputación o falta de reputación que puedas tener en esta vida no es nada en comparación con lo que viene después. Así que cuando entramos en este pasaje, entramos en un pasaje importante. Me acuerdo hace 14 años. Hace 14 años fui con un grupo de jóvenes a Alemania. Y teníamos que trabajar en un campamento, estuvimos ahí trabajando, pero tuvimos algunos días libres. Y fui con estos jóvenes a un campo de concentración en Buchenwald, allí en Alemania. Y bueno, ahora es un museo, pero en el camino pues íbamos alegres, íbamos haciendo bromas en el coche y demás, como normal lo estaban los jóvenes, pero cuando entras en este campo de concentración, cuando comienzas a ver el sufrimiento real, terrible, las torturas que muchos judíos tuvieron que pasar allí, cuando comienzas a ver la muerte, muerte y muerte, que es como que te lo grita este campo de concentración donde estos nazis torturaron y mataron a tantos judíos, cuando entras ahí, se acabaron las bromas. No es tiempo para bromas, no es tiempo para una sonrisa en la boca, es un tiempo de estar serio, estar solemne, por ver todo el sufrimiento que ocurrió en ese lugar. No hay broma posible en ese lugar, es algo serio. Pues creo que debe ser lo mismo cuando entramos y leemos pasajes como el que vamos a leer hoy. Si hay un pasaje en la Biblia, toda la Biblia es seria, pero si hay un pasaje en la Biblia que debería hacernos que estemos serios, que estemos solemnes, que estemos atentos a lo que se va a decir, es este. Es un texto único en la Biblia, ¿sabes por qué? Es la única vez en toda la Escritura, en estos 66 libros que hay, es la única vez que Dios descorre un poco el velo para que podamos ver cómo sienten, cómo son los sentimientos de un alma condenada en el infierno. Es la única vez en toda la Escritura y por eso este texto es digno de tu atención. Por favor, escucha. En este texto vamos a ver algo que ocurre en nuestra vida, como decía Proverbios 22:2, el pobre y el rico se encuentran. A ambos los hizo el Señor. Y vamos a ver tres cosas que todo ser humano, todos, absolutamente todos, tenemos que enfrentar. Esos van a ser los 3 puntos de hoy. 3 cosas que todo ser humano, los ricos y los pobres, los hombres y las mujeres, los europeos, los asiáticos, los americanos, los australianos, todos, los africanos, todos van a experimentar 3 cosas. Vamos a ver cómo es la vida, cómo es la muerte y cómo es la eternidad. Todos vamos a experimentar eso. Todos, absolutamente todos. Vamos a ver la brevedad de la vida, vamos a ver la certeza de la muerte y vamos a ver la realidad de la eternidad. Empezamos con la vida de estos 2 hombres. El texto nos da un contraste enorme. Empieza el texto en el versículo 19 diciendo había un hombre rico y después nos dice había también un mendigo. Nos da un contraste enorme entre la vida de uno y otro y lo vemos todos los días, ¿no? O sea, solo tienes que poner un poco la televisión o salir un poco a la calle o ver un poco lo que ocurre para ver que no todos los hombres, desgraciadamente, son iguales. Para ver cómo unos sufren y cómo otros disfrutan, cómo unos se llevan todo el dinero y otros se quedan sin nada. Esto es la historia de muchas personas. Vemos que uno era rico y el otro nos dice había un hombre mendigo. Uno era rico, el otro mendigo. La palabra mendigo se traduce también como pobre en el original. Uno rico, otro pobre. Había una gran diferencia, una brecha enorme entre estas 2 personas por el dinero que tenían. Uno no tenía nada, absolutamente nada, ni un euro, ni un céntimo, nada tenía el pobre, el mendigo. Y el rico lo tenía todo, tenía muchísimo dinero. Y así es como muchas veces el mundo mide las cosas, por cuánto tienes en tu cuenta bancaria. ¿Cuántos dígitos tiene tu cuenta bancaria? ¿Es tu cuenta bancaria de 4 dígitos? ¿Estás en los miles? ¿O estás solo en 3 dígitos, en los cientos? ¿O tu cuenta bancaria tiene ya 5 dígitos? ¿Estás en los 10 miles? ¿O quizás estás en los 100 miles? ¿O quizás estás en los millones? Y así evalúan a las personas.
¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tiene en la cuenta? ¿Cuánto tiene en el banco? Por eso la gente, para mostrar lo que tiene, compra diferentes cosas. Una casa que demuestre lo que tengo. Un coche que demuestre lo que tengo. Una ropa que demuestre lo que tengo. Y la gente envidia a los demás por el dinero que tienen. Pero Cristo nos dice claramente que ¿qué importa? Si alguien puede ganar el mundo entero, si alguien pudiera ganar el mundo entero, pero pierde su alma, no vale para nada. Que tengas todo el dinero del mundo, que seas tan rico como Elon Musk o como otros, no importa si pierdes tu alma. Aquí vemos uno rico y otro pobre. También vemos uno lleno de placeres y el otro lleno de llagas. Uno lleno de placeres y el otro lleno de llagas. El rico se nos dice que hacía banquete todos los días con esplendidez. Es decir, encima era generoso, venga. Y hacía banquete, invitaba a sus amigos y venga a gastar. ¿Qué es lo que quieres? Caviar, yo te doy caviar. Marisco, todo lo que quieras. Venga, vamos. Invito a todo el mundo, vente a comer. Y hacía banquetes todos los días. Este era uno de los que iba al bar y pagaba la ronda de todos. Todo el mundo estaba invitado. Tenía dinero que le sobraba. Esto hacía el rico. Banquete con esplendidez, llenarse de placeres. Podía tener lo que quisiera. Incluso nos dice que se vestía de púrpura y de lino fino. Ahora, quizá ahora no vemos a gente por ahí vistiendo de púrpura, pero esto era la mejor ropa que existía. Era lo que llamaríamos el bolso de Chanel, la ropa más cara que existe, todo lo más caro lo llevaba este hombre. Se vestía de púrpura y de lino fino, lo mejor que había, era una ropa que costaba muchísimo fabricarla. Y este hombre la tenía. Su ropa nada más ya era un símbolo de que este hombre vivía en la opulencia, vivía en la riqueza, lleno de placeres, todo lo que le pedía el cuerpo, eso lo podía tener. Pero por otro lado, teníamos a Lázaro. Vivían justo al lado, estaban justo al lado. Lázaro justo lo contrario. No solamente es que era pobre, pero quizá la principal razón por la que era pobre era que estaba enfermo. Seguramente tenía lepra, tenía el cuerpo entero lleno de una enfermedad terrible, llagas, úlceras, ronchas por todo el cuerpo. Su cuerpo estaba muriéndose y su piel lo evidenciaba. Quizá un cáncer, quizá la lepra, y el cuerpo estaba entero enfermo. Y lo único que podía era estar ahí tirado, dependiendo de que alguna migaja cayera. Así vivía Lázaro. Uno rico, el otro pobre. Uno lleno de placeres, el otro lleno de llagas y enfermedad. El uno reconocido por todos, el otro olvidado por todos. El rico se nos dice que hacía banquete todos los días con esplendidez. Eso significa que era generoso y tenía invitados cada día a su mesa. Ahora, alguien que tiene invitados cada día a su mesa va a tener muchos amigos. Ya nos dijo Salomón que esto suele ocurrir. Proverbios 14:20 dice: el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Salomón se fijó que eso es lo que pasa. Al rico le llueven los amigos. Todo el mundo quiere estar con el rico, se acerca, quiere ser su amigo, pero el pobre, el que no tiene nada, no lo quiere ni su padre. Nada, nadie quiere nada con el pobre, pero con el rico se le arriman todos. Así que eso es lo que ocurrió aquí, lo que ha ocurrido en la historia por mucho tiempo. El pobre fue olvidado. Nos dice que el pobre ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Esa era su comida, simplemente lo que se le echa a los perros. Por eso seguramente los perros estaban al lado suya, porque él comía de lo que comían los perros, de los huesos que sobraban, lo que se echaba afuera, de las migajas que caían, de eso comía este hombre. Es más, nos dice que los perros venían y le lamían las llagas. Es algo una imagen bastante cruda, bastante horrible de ver. Y no sabemos si eso le servía de alivio o le hacía aún más daño. Pero aún así, lo que vemos es que este hombre estaba ahí, olvidado por todo el mundo, sin la ayuda de nadie en este mundo, tirado con los animales. Seguramente el rico cuidaba más de sus perros, de sus animales, que de este pobre. Y aquí vemos esta gran diferencia entre este hombre rico y entre este hombre pobre.
Ahora, ¿el pecado del rico cuál fue? ¿Cuál era el pecado del rico? El texto es curioso, el texto no nos dice que era un hombre malvado. En ningún sitio hemos leído esto. El texto no nos dice que fuera un hombre adúltero, tampoco dice eso. El texto no nos dice que fuera un hombre ladrón que iba robando a los demás para tener sus riquezas, tampoco nos dice eso. Es más, nos dice que hacía banquete a los demás, que invitaba a la gente a su casa. Tampoco nos dice el texto que fuera blasfemo contra Dios, quizá creía en Dios. Puede ser que este hombre fuera religioso, y es más, sabiendo que esto Cristo se lo predicó a los fariseos, seguramente este hombre fuera un hombre religioso. Porque esto que estamos leyendo aquí, seguramente es una historia real. Seguramente no es solo una parábola, seguramente es una historia real que contó Cristo, una historia que sucedió de verdad. Ahora, aunque sea una parábola, también está evidenciando una verdad real. Pero sea una historia, sea una parábola, lo que está enseñando aquí Cristo es importante que lo escuchemos. Porque este hombre no es que fuera un hombre que diríamos, es que no hay hombre más malo en la tierra. Quizá era un hombre religioso, pero ¿sabes la clave de este hombre? Solo pensaba en sí mismo. Y eso es un gran pecado. Eso es un gran pecado. Solo vivir para uno mismo. Sus deseos solo eran para él, para lo mío, para lo que mis placeres. El resumen de su vida es ese: vestir como el más rico y hacer banquete todos los días. Ese fue el resumen de su vida. Así que vemos esta diferencia tan grande de la vida, uno rico, otro pobre, uno sano y lleno de placeres, el otro lleno de llagas y lepra, uno que todo el mundo lo quería, el rico, y uno que nadie lo quería, el pobre. Pero ¿sabes qué? Hay otra diferencia también que vemos en las vidas de estos dos hombres. Uno era desconocido para Dios, simplemente Dios lo llama un rico, y ya está. Pero el otro era conocido por Dios, Dios lo llama por nombre, Dios lo llama Lázaro, Dios lo conocía. Este era un hombre que Dios conocía, este era un hombre que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Lázaro estaba ahí en el libro de la vida. ¿Y sabes qué? La Biblia nos dice, Cristo dijo en Mateo 7, que llegará un día en el que en el día del juicio, en el día del tribunal, donde estés en el cielo o en la presencia de Dios, en aquel tribunal donde se decidirá tu destino eterno, muchos dirán en ese día, Señor, Señor, ¿no hicimos todas estas cosas en tu nombre? No hicimos tal, no hicimos lo otro, no profetizamos, no echamos demonios en tu nombre, no vine a la iglesia por 1 año o por 10 años todos los domingos, no hice buenas obras, no ayudé a este, al otro. Y Dios les dirá unas palabras solemnes y graves que debes escuchar. Dios les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente religiosa tendrá que escuchar esas palabras. Gente que se consideraba cristiano tendrá que escuchar esas palabras, porque en su vida no había habido un cambio. Tenían una religión, pero no tenían una relación personal con Jesucristo. Y quizá este hombre rico fue otro más, que estuvo allí delante de la presencia de Dios, y Dios le dijo esas palabras, nunca te conocí. Y su nombre no está aquí escrito, pero el nombre de Lázaro sí que está. El nombre de Lázaro sí que está. Porque aunque todos se olvidaron de él, Dios no se olvidaba, Dios lo conocía por nombre. Como dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. A aquellos que están en Cristo, Cristo les ha dado un nuevo nombre y Cristo los conoce y los llevará hasta el fin con Él y nunca se olvidará de los suyos. Dios llama por su nombre a Lázaro. Ahora, Lázaro no fue al cielo porque era pobre. Tengamos bien eso claro, tengamos eso bien claro. Lázaro no es que fuera al cielo, es pobre, pues ahora tiene que ir al cielo, y el rico fuera. No, la razón no fue esa. Lázaro fue al cielo por la misma razón que cualquiera puede ir al cielo, porque creyó en Jesucristo, arrepentido de sus pecados. Ese es el único camino. No es que si haces votos de pobreza y vives toda la vida en pobreza, entonces tienes el cielo asegurado. No. La clave no está en lo que tienes o en lo que dejas de tener. La clave está en Jesucristo, el único Salvador. Allí está la clave. Así que lo que aprendemos aquí es, como dice un comentarista, que la situación de un hombre en esta vida no es evidencia de su situación a los ojos de Dios. Así piensa el hombre.
Según ven a la gente, pues este estará bien con Dios y el otro estará mal. Los fariseos pensaban, si te va bien en esta vida, si tienes riqueza, es que Dios te ha dado la riqueza y Dios está contigo, y si tienes riqueza en esta vida, pues seguro que tendrás riqueza en la vida venidera. Seguro que irás al cielo. Así pensaban los fariseos. Los fariseos también pensaban, si tienes buena salud en esta vida, wow, eso es que Dios está contento contigo, entonces irás al cielo seguro. Así pensaban los fariseos. Pero así piensa un incrédulo. Ese no es el pensamiento de la palabra de Dios. Y Cristo lo quería dejar claro, que Dios no piensa como piensa el hombre. Que la situación de un hombre en esta vida no es evidencia de su situación a los ojos de Dios. Y Cristo quería enfatizar que un hombre sea rico no quiere decir que tenga la bendición de Dios. Es más, cuidado con las riquezas, quería enfatizar Cristo. Cristo dijo bien claro, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y la gente, los discípulos se echaban las manos a la cabeza. Decían, ¿cómo? Pero si nosotros pensábamos justo al contrario, que los ricos son los que tienen el camino asegurado. Y Cristo les dice, no. Primera de Timoteo 6 dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dineros, de muchos dolores, perdón. Y eso es exactamente lo que dijo Cristo, porque cuando los discípulos le dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo si dices que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios? Cristo explicó más y dijo, es muy difícil que alguien que ama la riqueza entre en el reino de Dios. Es imposible que alguien que ama las riquezas entre en el reino de Dios. ¿Amas las riquezas? Y luego con la salud pasa igual. Ellos pensaban, si tienes salud, eso es que también tendrás salud por toda la eternidad también. Y Cristo dice, mentira. Dios no mira las cosas como las miran los hombres. Los hombres, algunas cosas les parecen sublimes y para Dios es abominación. Así que no vivas simplemente para aquí, para el ahora. Te pregunto, cristiano que conoces a Cristo, que has sido salvado para toda la eternidad, ¿cuál es la motivación de tu día a día? ¿Para qué vives? ¿Vives pensando en la eternidad? ¿Las cosas que harán mañana las vas a intentar hacer pensando en que tengan valor eterno? ¿O simplemente estás pensando en ahora, en aquí, en trabajar, en traer el pan, en que haya dinero en la cuenta, en pagar la hipoteca, en esto o en lo otro, en tengo que ir al médico para que me vaya bien? Solo estás pensando aquí ahora. No, tú has sido llamado para vivir para la eternidad. Tú has sido llamado para pensar y vivir a la luz de lo eterno, no a la luz de lo temporal. Dice una canción que cantamos mucho, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal, es decir, la salud o la enfermedad, la riqueza o la pobreza, la reputación o el menosprecio, lo terrenal, sin valor será a la luz del glorioso Señor. Cuando tú te levantas por la mañana y oras al Señor y le pides al Señor, quiero vivir para ti, quiero vivir para Cristo, quiero honrar a Cristo en este día, y pones tus ojos en Cristo, ¿sabes lo que pasa? Todas las otras cosas que eran tan importantes, que tanto te afectaban, lo terrenal sin valor será. Va bajando el valor de lo demás a la luz del glorioso Señor. Así es como tienes que vivir, cristiano. Vive para la eternidad, no vivas solamente para aquí y para ahora, porque se te acaba pronto. Esta vida es una neblina, esta vida es breve. Vive para la eternidad. Haz cosas cada día que al final del día puedas decir, esto he hecho y va a tener un valor para la eternidad, no por mí, sino por Cristo obrando en mí. Pero no vivas solamente para el ahora y para el aquí y para lo temporal. Hemos visto la vida de estos dos hombres, la brevedad de la vida. En segundo lugar, vamos a ver la muerte. En el versículo 22 llega la muerte. Aconteció que murió el mendigo y luego dice también, murió también el rico. ¿Sabéis qué? Hay una cosa segura para todos y eso es la muerte. Yo no sé qué va a pasar con cada uno de los que hay aquí. A algunos les ocurrirá una cosa en la vida, a otros otro. A algunos quizás sean más ricos, otros más pobres. Pero si hay una cosa que es segura y os lo puedo asegurar a todos, es que todos moriremos. Todos la vamos a enfrentar. Por los miles de años de toda la historia de la humanidad, todos han enfrentado la muerte.
Y aunque la vida de este hombre pobre y la vida de este hombre rico, tú los mirabas y eran tan radicalmente distintos, hay una cosa que los igualó. Hay una cosa que los puso al mismo nivel. Para los hombres, el rico estaba aquí, el pobre aquí. Pero hay una cosa que los pone al mismo nivel, y eso es la muerte. Nos pone a todos al mismo nivel. En el cementerio están al mismo nivel. Quizá este tenía 1 millón de euros y este se murió con 0 euros. Y están ahí igualitos. Quizá uno tiene una placa mejor que la otra, pero están igualitos. Todos, todos, todos morimos. La muerte no perdona a nadie. Es más, es el igualador más grande que hay, es la muerte. El gobierno a veces dice, no, nosotros vamos a redistribuir la riqueza y le quitamos a los ricos para darle a los pobres. Sí, hombre, se lo quedan ellos, eso es lo que pasa, se lo quedan ellos. La muerte es lo que iguala a todos, lo iguala a todo. Unos mueren y segundos antes tenían millones en el banco y en el momento que mueren sin nada, se van sin nada. El pobre muere y no tenía nada en el banco y también se va sin nada. Y es que no tienen nada que hacer. Ni médicos, ni tratamientos, ni el dinero, ni la mejor dieta. Quizá dices, bueno, estas cosas son medios que utiliza Dios, sí. No digo que no debamos usar estas cosas, pero el día de tu muerte está fijado y nada ni nadie lo puede cambiar. Nada ni nadie. Dios lo sabe ese día. Y Dios lo ha determinado. Y nada ni nadie lo puede cambiar. El día en que tu cuerpo quedará aquí. El polvo volverá al polvo y el alma volverá a quien la creó. Y no puedes evitar ese día. No puedes. Otra vez el sabio Salomón nos da mucha sabiduría en esto cuando dice, Eclesiastés 8:8, no hay hombre que tenga potestad, poder sobre el espíritu para retener el espíritu. Aunque tú más quieras y tú más quieras, no voy a morirme, no voy a morirme, no voy a morirme. Te morirás. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Ay, yo no quiero morir este día, yo quiero morir el otro. No tienes potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra. ¿Sabes qué? El hombre más poderoso del mundo, el que tiene en su mano todos los ejércitos del mundo, los tanques, las bombas nucleares, ¿sabes de algo que no se puede defender? De la muerte. No se puede defender. No hay armas que valgan en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. Hay alguien que es tan malo y por su maldad se ha librado de los juicios, se ha librado de los jueces, se ha librado de la gente, pero de la muerte no se puede librar. Y así ocurre con este hombre rico. Murió. Y nos dice el texto que fue sepultado. Un funeral grande seguramente, como tienen muchas veces los ricos, con pomposidad, con grandes palabras, con muchísima gente que vendría para dar respetos a la familia. Pero cuidado con pensar que según el funeral de una persona, según la placa que tenga en el cementerio, según el funeral de la persona, así fue la vida o así será la eternidad de la persona. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Siempre que recuerdo esto, me acuerdo de un hombre que tuvo mucha influencia en mi vida. Es un pastor que fue el pastor de mi madre allí en Irlanda, también fue el pastor que predicó cuando el Señor me llamó para predicar la palabra en el año 2010. Se llamaba Alan Kearns, y era de allí, de Irlanda del Norte. Un hombre de Dios, un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre que conocía teología profunda, pero al mismo tiempo tenía un corazón para las almas y predicaba la palabra. Un hombre que ha influido muchísimo en un montón de pastores, en un montón de personas, y un hombre que influyó muchísimo en mi vida. Y este hombre, en octubre de 2020, justo unas semanas después de que mi familia y yo llegáramos aquí, la última vez que lo vimos fue en nuestra despedida en Irlanda del Norte. Él vino y oró por nosotros. Una semana después de que viniéramos aquí, él cogió el COVID. Y solamente en 3 semanas después ya había partido para la eternidad, en octubre, noviembre de 2020. ¿Y sabéis qué? Alguien que en momentos normal, porque era muy conocido en todas las iglesias en Irlanda del Norte, hubiera venido muchísima gente a su funeral, hubo 5, 10 personas en su funeral por todo el COVID y las restricciones que había. 5 o 10 personas. Pero es que no importa si el funeral vienen 500 o vienen 5, no importa si tienes una placa grandísima en el cementerio o no. No importa todas estas cosas. Es Dios el que ve el corazón. Es Dios el que pone las cosas en su sitio. Y el texto también nombra la muerte de Lázaro. Y nos dice
que Lázaro murió. No nos dice que fue sepultado y alguien como él seguramente sería echado en una fosa común fuera de la ciudad, y si lo echaban, quizá murió y las aves comieron su cuerpo. No lo sabemos, murió y ya está, no nos dicen ni que fue sepultado. Pero Dios estaba con él. Murió y nos dice, versículo 22, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Nadie se acordaba de él, pero Dios sí, Dios sí. Dios mandó una comitiva de ángeles para llevar su alma al cielo. Y hay un consuelo enorme aquí para el creyente, porque el creyente no experimenta la muerte de la misma manera que el incrédulo. El incrédulo experimenta la muerte de una manera completamente distinta, pero el creyente, hay un consuelo enorme en la muerte. ¿Sabes por qué? Porque la muerte para el creyente es como una avispa sin el aguijón. ¿Qué hace una avispa sin el aguijón? No hay que tener miedo. Muchas veces salimos corriendo cuando viene una avispa, pero es una avispa sin aguijón, no hay que tenerle miedo. Por eso decía Pablo en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no le tengo miedo a la muerte, porque Cristo ha quitado el aguijón de la muerte. Y yo sé que la muerte es solo ganancia. Es totalmente ganancia para mí. No pierdo nada en la muerte. Es más, no es que no pierda nada, es que lo gano todo en la muerte. Eso dice el creyente. Dice Apocalipsis 14, 13, dice Dios, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados, son felices, descansarán de sus trabajos. Salmo 116, versículo 15 dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Recuérdalo eso bien, creyente, no tienes que temerle a la muerte. Con la muerte solo ganas, solo sales ganando, es ganancia. Tanto es así que nos dice el texto, Lázaro murió, no fue abandonado. Dios envía a sus propios ángeles, a estos espíritus ministradores, para que lleven el alma de Lázaro al seno de Abraham. ¿Qué es esto del seno de Abraham? Pues es una expresión que los judíos entenderían muy bien. Abraham era el padre de los fieles, y cuando se habla de estar en su seno, habla de cómo en las comidas familiares no tenían sillas como nosotros, sino que se recostaban en el seno unos de otros, en el pecho unos de otros. Y así refleja lo que es el cielo, estar con aquellos fieles, con los que han amado a Dios, con los que Dios ha amado, y ahí están disfrutando de un banquete, el banquete al que no era invitado Lázaro aquí en la tierra, pero el banquete al que sí que es invitado en el cielo, que son las bodas del Cordero. Ahí estaba Lázaro. Cristo también lo dijo en Mateo 8:11 cuando habló del cielo diciendo, aquellos se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Así que los que han confiado en Cristo, si tú hoy aquí has confiado en Cristo, le has entregado tu vida arrepintiéndote de tus pecados, cuando mueras, es una avispa sin aguijón. No hay aguijón en la muerte, no hay victoria en el sepulcro. Tú has ganado porque gana Cristo, porque ganó Cristo por ti. Y cuando muere el cristiano es llevado al cielo, al lugar de descanso. Ya no estará más cargado y trabajado, sino el lugar de descanso. Es el lugar de salud también. Ya no hay enfermedad, ni llagas como Lázaro, ni dolor. Es el lugar de refugio. Ya no estarán sin techo como Lázaro o sin casa. Es el lugar también de la compañía de los santos y de los redimidos. Ya no estarás solo o olvidado como estaba Lázaro. Pero más que nada, el cielo es el lugar donde está Cristo. Eso es lo que hace la diferencia, eso es lo importante. El cielo es la presencia de amor y gracia y misericordia de Jesucristo con los suyos. Eso es lo que es el cielo, eso es lo más importante del cielo, y todos los que mueren en el Señor están en buenas manos, como Lázaro aquí. Te pregunto, ¿piensas en este momento? Estés en Cristo o estés sin Cristo, deberíamos pensar en este momento. Hace solo una semana, y escuchaba esto justo esta mañana, hace una semana, el 21 de junio, en Irlanda del Norte, un hombre no se encontraba muy bien y tenía algunos dolores, pero nada serio, pensaba él. Su mujer entonces le dejó en el hospital, en urgencias, para que le miraran, y su mujer pues se fue porque ahí tendría que esperar bastantes horas. Pero cuando algún médico vio lo que pasaba, rápidamente lo ingresaron, detectaron algo muy, muy serio. La condición de este hombre era tan crítica que inmediatamente lo pusieron en un coma inducido. Llamaron rápidamente a su mujer que viniera y a su hijo que viniera de Inglaterra rápidamente. Y cuando lo despertaron,
las noticias fueron devastadoras. Le dijeron, te quedan 12 o 24 horas de vida. Ya está. Yo no conozco personalmente al hombre, pero sí que conozco al pastor, que es amigo mío e hizo el seminario conmigo, que fue al hospital, fue llamado al hospital para poder hablar con este hombre. Pero cuando llegó el pastor, ya el hombre estaba otra vez en coma inducido y no pudo más que estar allí y orar con él. No pudo hablarle. En un transcurso de unas pocas horas, de entrar por simplemente un dolor, a que te digan 12 o 24 horas te quedan. Y justo se cumplió. Al día siguiente este hombre partió para estar en la eternidad. Ponte en la misma situación, por favor. Ponte en la misma situación. ¿Qué sería de mí si te dijeran eso mañana? 12 a 24 horas. Para el Hijo de Dios, para aquel que está en Cristo, esto no es un gran problema. Esto no es un gran problema. No son noticias devastadoras. No te arruina la vida. No. Porque estás en Cristo, estás seguro en Él. Él me ha dado vida eterna, pues si muero mañana será ausente en el cuerpo y presente con el Señor. Mis familiares sufrirán, sí, pero será una bendición estar con Cristo. Para mí el morir es ganancia, podrás decir. Pero si estás aquí y no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, no estás seguro en los brazos de Cristo, tus pecados no han sido perdonados, debes temblar. Debes temblar, porque ese será el día donde la ira de Dios se derramará sobre tu vida. Y no estás preparado. No estás preparado para la muerte. Y te aseguro, no pienses, bueno, esta historia a mí no me ocurrirá. Yo tendré meses y meses para prepararme. No lo sabes. No lo sabes. En la vuelta a casa algo podría ocurrir. No sabes lo que ocurrirá el día de mañana. Tus pecados, si no estás en Cristo, te condenarán. Y justamente porque has pecado contra el Dios santo y perfecto, el Dios que te creó, y no te has arrepentido de tus pecados ni has confiado en Cristo, ven a Él hoy, no esperes, no piensas que tendrás el tiempo, no pienses hacerlo otro día, no esperes a la semana que viene. Muchos han pensado eso y han ido a la eternidad sin estar preparados. Ven hoy a Jesucristo. Dice Amós 4:12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado? La única manera de estar preparado es acudir a Cristo. Es simplemente orando, acudiendo a Cristo, diciéndole, Señor, soy pecador, mi pecado me condena, pero Cristo es mi Salvador y Él murió por mis pecados y sé que Él me limpia. Y si confías y oras y hablas con Dios así, Él te perdonará, Él te librará y podrás estar seguro de que si mañana tienes las noticias devastadoras que este hombre tuvo, tu alma está segura. Tu alma está segura. Hemos visto la vida, hemos visto la muerte, la certeza de la muerte. Déjame ver, por favor, antes de acabar, la eternidad. La eternidad. Y hay unas cosas muy serias que quiero ver con vosotros hoy. La primera es que el infierno es real. El infierno es real. ¿Sabes qué? Cristo, quien es lleno de amor, quien es lleno de compasión, quien es aquel que rebosa misericordia, Cristo habló más que nadie en toda la Biblia. Cristo habló del infierno. No es una idea de Pablo, como algunos dicen, no es una idea de algún otro apóstol, no es una idea del Antiguo Testamento, de ese Dios cruel del Antiguo Testamento, lo cual es mentira, es el mismo Dios. No, Cristo es el que más habló del infierno. Habló incluso del infierno como un lugar de fuego. A las afueras de Jerusalén había un vertedero donde se quemaba toda la basura, se quemaba incluso los cuerpos de criminales, allí se llamaba el Valle de Gehenna. Y Cristo utilizó ese nombre como una ilustración de lo que ocurriría en el infierno. Por eso habló del infierno como un lugar real de fuego. Por eso se le llama el horno de fuego. Por eso dijo Cristo que su llama no se apaga, como en esta ilustración de este lugar a las afueras de Jerusalén. Y Cristo habla del infierno como fuego más de 20 veces en los evangelios. No es simplemente algo subjetivo, no es simplemente algo simbólico o metafórico que habló Cristo. No, Cristo definió el infierno como algo real. Es más, habló sobre la realidad del infierno diciendo que allí será el lloro y el crujir de dientes.
es decir, un lugar de lamento, un lugar de rabia, un lugar de juicio, un lugar en el que ocurren experiencias reales. Ahora el mundo te va a decir, y muchos religiosos te van a decir también, ¡ay, el infierno es mentira! Eso no existe de verdad. ¿Cómo va a enviar Dios, un Dios de amor, un Dios tan bueno? ¿Cómo va a enviar Dios un alma al infierno? Pues ¿sabes qué? Que hagan la misma pregunta de un juez. ¿Cómo puede enviar un juez a alguien a la cárcel por toda la vida? Bueno, si el juez es bueno, lo va a enviar. Porque un buen juez hará justicia. Y porque Dios es bueno, Él es un buen juez. Y un buen juez debe hacer justicia. Y la justicia que merecen el pecado del pecador es una eternidad en el infierno. Una eternidad en el infierno. Ahora, ten claro una cosa, en el infierno no hay salida. En el infierno no hay salida. Tanto el infierno como también el cielo son lugares permanentes. No hay un purgatorio, no existe el purgatorio, eso es una enseñanza completamente falsa, no existe ningún purgatorio, la Biblia en ningún momento habla de un purgatorio, habla de un cielo y habla de un infierno y son lugares permanentes y eternos. Habla del infierno como el lugar en el que el fuego no se apaga. Y aquí Abraham, cuando este hombre pide una ayuda, este hombre en el infierno, Abraham le dice, hay un gran abismo, hay una gran sima, dice, puesta entre nosotros y vosotros. No hay posibilidad de ir de un lado a otro, no hay posibilidad incluso de conversación de un lugar a otro. Esto es simplemente una historia que cuenta Jesús, pero los del infierno no les están hablando a los del cielo, ni los del cielo a los del infierno. No hay un abismo entre un lugar y otro, y no hay salida, son lugares eternos. ¿Y sabes qué? En el infierno tampoco hay misericordia. No hay misericordia en el infierno. Aquellos que estén en el infierno han perdido, han ido más allá de toda la posibilidad para experimentar la misericordia de Dios. Aquí en la tierra experimentaron la misericordia de Dios. Cada día que tienes de vida es una muestra de la misericordia de Dios, porque la paga del pecado es muerte y Dios no te ha matado cuando debía la primera vez que pecaste. Dios te ha dado un día más y otro día más y otro día más, y que tú bebas y comas hoy es una muestra de que Dios es misericordioso. ¿Le das gracias a Dios por esa misericordia? Pero un día tú mueras. Se acaba la misericordia. Se acaba la misericordia de Dios. Y aunque este hombre pedía alivio en su tormento, pedía una gota de agua, Abraham le da dos razones por las que no podrá aliviar eso. Porque, en primer lugar, le dice, no es justo que recibas misericordia. Tú ya recibiste tus bienes. Le dice, ahora eres atormentado. ¿Y por qué? Porque el pecado debe ser pagado. ¿Sabes qué? Todo pecado de toda persona será pagado. Y tienes dos opciones para pagar tu pecado. O lo pagas tú mismo, in situ, tú mismo, en el infierno por toda la eternidad. O lo paga Cristo por ti. Y te aseguro que esta es mucha mejor opción. Ve a Cristo para que Él lo pague por ti. O si no, tú lo tendrás que pagar tú mismo por toda la eternidad en el infierno. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. No penséis, como algunos piensan, en el infierno con todas las personas allí arrepentidas y queriendo ir al cielo y diciendo a Dios, Señor, me arrepiento, confío en Cristo. Pero como ya es demasiado tarde, ya no recibirán misericordia ahí. No, ningún alma en el infierno está arrepentida. Lo vemos aquí en este hombre. ¿Veis algo de arrepentimiento en este rico en el infierno? Nada. No está arrepentido. Es más, sigue tratando a Lázaro como un esclavo suyo que me venga a dar agua o que vaya a hablar a mis hermanos. ¿No hay arrepentimiento en este hombre? ¿No se da cuenta de su pecado? No, este hombre sigue pecando y cada alma que está en el infierno seguirá pecando en el infierno por toda la eternidad, añadiendo pecado y pecado y pecado, amontonando ira, ira, ira por toda la eternidad. Porque el mismo arrepentimiento es una muestra de la misericordia de Dios y no hay misericordia en el infierno. La misma fe en Cristo es una muestra de la misericordia de Dios. No hay misericordia aquí en el infierno. Siguen pecando las almas por toda la eternidad, amontonando ira para el día de la ira. Ahora, eso es el infierno. Ahora es el tiempo de prepararse. Eso sí que lo entendió el rico cuando llegó allí.
La segunda petición que hizo el rico es que pidió a Abraham que enviara a Lázaro a predicarle a sus hermanos. ¿Te das cuenta de esa segunda petición que hizo el rico? Se dio cuenta de que el tiempo de prepararse es en esta vida, no entonces. Se dio cuenta que ya era demasiado tarde, de eso sí que se dio cuenta. No se arrepintió de sus pecados, pero se dio cuenta que ahora es el tiempo de prepararse. Y debemos darnos cuenta de eso. Ahora es el tiempo para prepararse para la eternidad. Porque si tú crees en Cristo, si te arrepientes de tus pecados aquí o no, eso será lo que determinará tu destino eterno. Así que lo que este hombre le dice es, envía a Lázaro, porque si Lázaro resucita, entonces mis 5 hermanos se van a arrepentir y así no vienen a este lugar. ¿Y qué le dice Abraham? Le dice que escuchen a Moisés y a los profetas óiganlos. ¿Qué le dice? Tienen la palabra de Dios. Que escuchen la palabra. Aquí está el camino para prepararse, para no ir al infierno. Aquí está. Que escuchen la palabra. Y el rico dice, no. Necesitan algo más que la palabra. Necesitan un milagro. Cuando vean un milagro, entonces se arrepentirán. Y el rico le dice, si Lázaro resucita de los muertos y ellos ven a Lázaro resucitado, seguro que se arrepentirán. Y Dios dice, mentira, no se arrepentirán aún si ven a Lázaro resucitando de los muertos. Y esa es una mentira, ¿sabes qué? Del mismo infierno. Así piensa también gente hoy. Si yo veo un milagro, entonces creeré en el evangelio que me predicas. Si yo veo a alguien resucitar, entonces sí que yo creeré en ese evangelio que me predicas. Si yo veo que Dios te sana o que Dios me sana de esta enfermedad, entonces sí que creeré. Si yo veo que este trabajo me sale bien, que ocurre un milagro para que de verdad yo tenga todo este dinero, entonces sí que creeré. ¡Mentira! Dios dice, no es así. Porque ¿sabes qué? Ocurrió exactamente eso. Lázaro resucitó, no este Lázaro, sino otro Lázaro. En Juan 11 tenemos la resurrección de Lázaro. ¿Y qué hicieron esos mismos fariseos que seguramente decían esto? No creyeron en Cristo. Aún con Lázaro habiendo resucitado y diciéndoles, creed en Cristo, Él me ha resucitado, no quisieron creer. Es más, resucitó a alguien con una resurrección aún mayor que Lázaro. Cristo Jesús resucitó. La mayor señal que ha sido hecha jamás. Y no quisieron creer. Si no creen la palabra, si no creen el evangelio por la palabra de Dios, no van a creer aunque haya un milagro, aunque se les aparezca el mismo Jesucristo, no van a creer aunque haya una sanidad tremenda, no van a creer si no creen la palabra de Dios. Este es el medio que ha dado Dios. No pidan milagros, porque aunque ocurran milagros, no vas a creer si no crees la palabra. Te quiero preguntar, ¿dónde pasarás la eternidad? Si no estás en Cristo, ¿dónde pasarás la eternidad? Piensa, por favor, eternidad, que esa palabra esté en tu mente bien grabada, eternidad. Todos vamos a vivir una vida eterna en uno de 2 lugares. ¿A dónde vas? ¿Dónde pasará la eternidad? Si no estás en Cristo, si no estás seguro, por favor, habla después con nosotros. Habla conmigo, habla con algún otro. Asegúrate de que tu alma está segura en Cristo para pasar la vida eterna con Él. Y cristiano, que estás aquí, ¿vives para la eternidad? ¿Tienes tú una carga por los perdidos? ¿Has visto cómo hay un hombre en el infierno aquí que está pensando en sus familiares para que no vayan al infierno? Y tú que amas al Señor y tú que Cristo te ha cambiado, ¿piensas tú en tus familiares para que no vayan al infierno? ¿Está eso cada día en tu mente? ¿Está eso cada día en tu corazón? ¿Se revela en tus hechos? ¿Estás viviendo para la eternidad? ¿Te imaginas que un condenado en el infierno que odia a Dios, que odia a Cristo, esté pensando más en los perdidos de lo que tú piensas en los perdidos? ¡Qué vergüenza!, ¿no? ¡Qué vergüenza que haya alguien en el infierno que piense más en alcanzar a los perdidos de lo que tú y yo pensáramos! Es que no te importa que vayan al infierno. Piénsalo, por favor, es que no nos importa. ¿Tan duro de corazón eres? ¿Tan duro de corazón soy? ¿Tan egoístas somos que lo que importa es mi familia, mi dinero, mi trabajo, mi salud? Y que ellos se vayan al infierno, no me importa. ¿De verdad que somos así? Piénsalo, por favor.
¿Cómo miras a las personas a tu alrededor? ¿Los ves simplemente como objetos para tu propio provecho? ¿O ves a las personas a tu alrededor como personas, como almas eternas que necesitan desesperadamente el evangelio que tú ya tienes? ¿Las ves así? Así es como Cristo las veía. Él iba a Jerusalén y cuando los demás solo veían otras cosas, Jesús veía a las almas como ovejas sin pastor. Las veía como ovejas lanzándose al precipicio. Así veía Cristo las almas. Y tú y yo muchas veces solo vemos a la gente como a ver qué puedo sacar, a ver en qué me puedo beneficiar. Mira sus almas que están perdidas, mira sus almas que no tienen seguridad de salvación, mira sus almas que están sin esperanza y sin Cristo, sin Dios en el mundo. Un guardia forestal tiene la responsabilidad de informar, y más ahora en el verano. Si un guardia forestal está ahí en el puesto forestal y ve un fuego, tiene la responsabilidad de avisar que viene el incendio. Por su oficio, por la buena posición que tiene y la vista que él puede tener y por su formación debe avisar. Es más, si el guardia forestal se duerme o si el guardia forestal ve el fuego y no quiere avisar, puede ser juzgado, puede ser un crimen, puede ser echado a la cárcel por no avisar del fuego. ¿Y tú y yo qué? ¿Y tú y yo qué? Somos guardias forestales espirituales. Somos, como decía Ezequiel, atalayas, que a través de que Cristo nos ha abierto los ojos, vemos el fuego que viene, vemos la ira venidera. Tenemos ese privilegio de ver el infierno de destrucción al que van tantas almas. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Cristianos, somos ese guardia forestal espiritual. Debemos avisar. Ahora, con amor, con un gran amor debemos hacerlo. Dijo Spurgeon, nunca prediques del infierno si no puedes derramar una lágrima por aquellos que van. No lo hablamos como algo frío, tú te vas al infierno. No, no. Lo hablamos con lágrimas en nuestro corazón porque no queremos que acaben allí. Así es como hablamos, así es como testificamos, así es como compartimos el Evangelio. Vida, muerte, eternidad. Eternidad, eternidad. ¿Vives para la eternidad? ¿O vives solamente para lo que hay aquí y ahora? Oremos.